Amigos de la Resistencia, sean bienvenidos a otro resumen semanal de noticias. Antes de empezar, les quiero pedir perdón por mi voz, porque estoy hace como una semana o dos enfermo, así que voy a hacer lo mejor que puedo. Y nos vamos a meter de lleno con la crisis de los bancos estadounidenses, las protestas en Europa y mucho, mucho más. Quédense con nosotros para el resumen semanal de noticias. Protestas en Georgia. El quilombo de Europa del Este. La semana pasada hablamos de lo que pasaba en Moldavia y ni una semana después se desató otro desastre en Georgia que culminó en multitudinarias protestas. Georgia es un pequeño país que limita con Rusia. Fue una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética y posee también en su territorio actual regiones separatistas prorrusas. ¿No les recuerda un poco al caso de Moldavia? Las protestas de Georgia se dieron por la llamada Ley de Agentes Extranjeros. ¿En qué consiste esta ley? ¿Y por qué los ciudadanos georgianos están en contra? Básicamente, esta ley proclama que cualquier organización con conexiones internacionales que recibe más de un 20% de sus ingresos desde fuera del país es considerada como un agente extranjero, lo cual incentiva a que las organizaciones no reciban financiación extranjera. Y no solo eso, sino que esta ley puede ser considerada como una copia casi exacta de la ley que rige en Rusia desde 2012. Según diferentes medios, el partido Sueño Georgiano, que impulsa esta ley, busca aislar al país de Europa y acercarse cada vez más a Rusia. Luego de 2 días de violentas protestas, el pueblo georgiano logró su cometido e impidió que la ley no prosiga con el trámite parlamentario. La presidenta georgiana, Salome Zourabakhvili, o como se pronuncie, se comprometió a vetar la ley, y en un mensaje del video publicado en su Facebook dio su apoyo a los manifestantes. Dije el primer día que vetaría esta ley y lo haré, sentenció la mandataria. Zelensky rechazado por los Oscars. Este domingo 12 de marzo se dio la ceremonia de los Oscars. Tranquilos, no voy a hablar de quién recibió tal o cual premio, para eso tienen a los otros 500 millones de medios. Sucede que la guerra de Ucrania llega hasta los lugares menos pensados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ya había aparecido de manera virtual en los festivales de cines de Cannes y Venecia, además de los Grammys y en la ceremonia de los Globos de Oro, y que también había dado inicio simbólico a la Bolsa de los Valores de Nueva York, fue rechazado por segundo año consecutivo por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o la Academy Award, encargada de entregar los premios Oscar. El año pasado, el productor de los Oscars, Will Parker, rechazó la aparición de Zelensky. Las fuentes dicen que Parker expresó su preocupación de que Hollywood solo estaba dándole atención a Ucrania porque los afectados por el conflicto eran blancos. Por el contrario, Hollywood ha ignorado las guerras en todo el mundo que afectan a las personas de color. Si bien no está claro cuál es el motivo de la negativa de los Oscars de este año, aunque imaginamos que con lo dicho por el productor el año pasado está más que claro el motivo, la Academia tradicionalmente prefiere atender a lo que contribuya con la comunidad cinematográfica y mantenerse alejado de todo lo político. Perdió Argentina en 1985. Me voy a contradecir, porque dije que no iba a hablar de los nominados ni de los premios, pero este es un asunto patriótico que requiere al menos una mención. Entre los nominados a la mejor película extranjera se encontraba Argentina 1985, película obviamente argentina, con lo cual la simple nominación de una película latinoamericana debería verse como un logro, ya que lamentablemente no ganó en su categoría, y el premio a mejor película extranjera se lo llevó sin novedad en el frente, la película de origen alemán. Desde nuestro pequeño lugar queríamos hacer esta mención y felicitar a todo el equipo de Argentina 1985 por lo logrado, y esperemos ver al cine latino siendo reconocido en más lugares. Protestas en Bélgica. Si les muestro esta imagen, ¿podrían adivinar qué parte del mundo es? Seguramente estarán pensando en algún país Latinoamérica o subdesarrollado. No, esto sucedió en Bruselas, la capital de Bélgica. Productores de la región norteña de Flandes, en Bélgica, condujeron miles de tractores a Bruselas el viernes en una protesta contra un plan del gobierno regional para limitar las emisiones de nitrógeno. La policía estimó en 2.700 el número de tractores que obstruyeron las calles en Bruselas. Lo que sucede es que los niveles de óxidos de nitrógeno en el aire y el agua, tanto en Bélgica como en los Países Bajos, superan las regulaciones de la Unión Europea. La medida prevista para limitar las emisiones en Flandes ha provocado una crisis dentro del gobierno regional.
Las organizaciones agrícolas dijeron en un comunicado conjunto que el acuerdo de nitrógeno en su forma actual provocaría una carnicería socioeconómica. En los Países Bajos, los productores agropecuarios se han negado a cooperar con el gobierno en las medidas para limitar las emisiones de nitrógeno, lo que reduciría significativamente el stock de ganado en el país. Protestas en Francia. Y de protesta en protesta, nos vamos para Francia. Este es un tema que todavía no habíamos tocado en el canal. Y es que el presidente francés, Emmanuel Macron, está impulsando un proyecto de ley que elevaría la edad mínima de jubilación de los 62 años actuales a los 64 años de mínima que propone el proyecto, por lo cual los franceses deberían, de mínima, trabajar 2 años más para poder jubilarse. Miles de franceses salieron a la calle el sábado en la 7ª jornada de protestas contra la impopular reforma de pensiones. Según el ministro de Interior, 368.000 personas se manifestaron en Francia, 48.000 de ellos en París, en la capital. Según los sondeos, 2 de cada 3 franceses se oponen al plan del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación. De momento, estas acciones no han logrado la retirada del proyecto, que se debate actualmente en el Senado, o sea la Cámara Alta, y deberá aún pasar por la Asamblea Nacional, la Cámara Baja. Finalmente, la reforma se debatirá el 15 de marzo para acordar una versión común que luego deberá ser aprobada por ambas cámaras. Wichís en Chaco. Nos vamos para el interior de Argentina, en la provincia de Chaco, al norte del país. Para poner en contexto, en el interior de Argentina aún existen pueblos originarios, es decir, pueblos que provienen de las comunidades que existían antes de la colonización de los españoles. Esto trae desde tiempos inmemoriales diferentes conflictos entre estas comunidades y los diferentes gobiernos de turno. La comunidad wichí es uno de los tantos pueblos originarios que habitan en Argentina, y es esta comunidad la que nos compete en la noticia de hoy. Salustiano Jiménez, un joven wichí de 17 años en Misión Nueva Pompeya, un pueblo chaqueño, está desaparecido desde el 12 de febrero. Hay un sospechoso detenido, pero el caso sigue sin esclarecerse y se desconoce el paradero de Salustiano. Su comunidad está movilizada desde entonces y desde hace 20 días reclama su aparición mediante cortes de rutas y movilizaciones. Pero en medio del procedimiento se generó un desentendido entre las autoridades y los pobladores, puesto a que uno de los perros indicaba el rastro del joven abajo de un río, pero la policía no quiso continuar, alegando que la alarma podría deberse al olor de las algas. Ante el desamparo y la desesperación, la comunidad se movilizó hacia la comisaría de Nueva Pompeya, donde estaba detenido el sospechoso implicado en el caso, para reclamarles que le diera información sobre lo ocurrido. Allí comenzaron los disturbios. El domingo pasado, el gobierno de Chaco ejecutó una feroz represión que duró 5 horas y dejó una veintena de detenidos y más de 40 heridos, entre policías y manifestantes, uno de ellos incluso con bala de plomo. Una situación lamentable que deja a la vista el abandono de las autoridades gubernamentales a estas comunidades. Quiebra de bancos. Hay que dar esta noticia con claridad y de la forma menos amarillista posible, así que espero que esta explicación de la forma más terrenal posible sobre la quiebra de algunos bancos estadounidenses les sirva. Este viernes, el Silicon Valley Bank, un banco vinculado a empresas tecnológicas ubicado en California, declaró la quiebra y fue intervenido por la Corporación Federal de Seguros de los Estados Unidos, que tomó control de los activos de la entidad financiera. Básicamente, y explicado muy por encima, como parte de un plan para frenar la inflación, el Banco Central del país, o sea Estados Unidos, había aumentado la tasa de interés, lo cual causó diversos problemas a diferentes sectores de la economía. Uno de los más golpeados fue el sector tecnológico. El Silicon Valley Bank era justamente un banco que se vinculaba con las empresas tecnológicas, por lo que este golpe al sector hizo caer sus acciones y ante el miedo de la posible quiebra sus clientes realizaron una corrida, es decir, retiraron su dinero del banco lo antes posible, haciendo que la entidad financiera no contase con el capital necesario para liquidar sus deudas. Hasta ahora, el banco reconoció pérdidas por más de 2.000 millones de dólares. Pero ahí no queda la cosa, ya que los órganos reguladores de Estados Unidos anunciaron el cierre este domingo del Signature Bank de Nueva York, banco que daba servicios sobre todo a empresas de abogacía y del ecosistema cripto. Según medios especializados, tenían unos activos de 110.360 millones de dólares y depósitos de 88.590 millones al cierre del ejercicio pasado.
Por último, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una conferencia de prensa mandó un mensaje de tranquilidad este lunes a los estadounidenses, al recalcar que el sistema bancario del país es seguro, y aseguró que los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank tendrán sus depósitos. Una conferencia de prensa que no duró más de 5 minutos y de la cual Biden salió sin responder preguntas. Xi Jinping reelecto. Esta noticia puede ser rara para algunos, ya que se preguntarán, ¿reelecto? ¿En China hay elecciones? Bueno, las elecciones chinas son un poco diferentes a las que conocemos en Occidente. Recordemos de que China es un régimen comunista y las elecciones presidenciales son realizadas por la Asamblea Popular Nacional, que es un órgano formado por alrededor de 3.000 diputados, elegidos por sus correspondientes comunidades, que se reúne una vez al año. Este viernes, el mandatario chino de 69 años, Xi Jinping, fue reelecto tras la votación formal de la Asamblea Popular Nacional y de esa manera comienza su tercer mandato por otros 5 años. El resultado de la votación de los diputados fue unánime: 2.952 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. No era un resultado inesperado, dado que el Parlamento está básicamente bajo el control del Partido Comunista, que en octubre ya lo reeligió por otros 5 años como secretario general y jefe del ejército, los dos cargos con más poder en el país. Recordemos que gracias a que en 2018 se puso fin al límite constitucional de 2 mandatos presidenciales en China, Xi Jinping pudo ser reelecto por tercera vez y podrá ser reelecto hasta la perpetuidad en el futuro. Por lo pronto, vamos a tener allí hasta 2028. Nos despedimos así de otra edición del resumen semanal de noticias. No te olvides de suscribirte, darle al me gusta y comentar. Un saludo de la Resistencia y los esperamos la semana que viene.